¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tu decisión determinara no solo tu destino, sino también el de quienes te rodean? Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias, cada paso que das, tiene el poder de transformar una vida. Ahora respira hondo y reflexiona. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Esta no es una pregunta cualquiera, es un eco que atraviesa los siglos, resonando en el corazón de aquellos que buscan más que simples respuestas. Es un desafío, un llamado a vivir de una manera que trascienda lo común, que sacuda las bases de tu comodidad y te empuje hacia lo extraordinario. Hoy no estás aquí por casualidad. Algo dentro de ti busca una verdad más profunda, una luz que guíe tus decisiones en medio de la oscuridad. En este video vamos a emprender un viaje que cambiará tu forma de ver la vida, de enfrentar tus batallas diarias y de comprender el verdadero significado de seguir los pasos de Jesús. ¿Estás listo para cuestionar tus decisiones, para enfrentar tus miedos y descubrir el propósito que Dios tiene para ti? No cierres este video. Cada palabra que escucharás aquí podría ser la semilla que transforme tu corazón. Deja tu comentario respondiendo. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Dale like si alguna vez has sentido ese llamado interno y suscríbete para no perderte los próximos mensajes que podrían ser la respuesta que tanto esperas. Prepárate, este viaje apenas comienza. Imagina que cada decisión de tu vida estuviera acompañada por una simple pero poderosa pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esta no es una pregunta trivial, es un desafío directo a nuestra conciencia, un llamado a vivir más allá de nuestras propias inclinaciones naturales. Reflexionemos por un momento. ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas en la comodidad, el orgullo o el miedo? Ahora, piensa en cómo esas decisiones habrían sido diferentes si hubiéramos considerado primero el ejemplo de Cristo. Jesús no actuó por impulsos egoístas. Cada paso, cada palabra, cada gesto estaba impregnado de amor, compasión, verdad y justicia. La pregunta, ¿qué haría Jesús?, no se trata solo de emular un comportamiento externo. Es un proceso transformador que nos invita a alinear nuestro corazón con el de Él. Nos reta a amar cuando es más fácil odiar, a perdonar cuando el rencor parece justificado, a ser humildes cuando el orgullo clama por reconocimiento. Piénsalo. Si esta pregunta guiara cada aspecto de tu vida, tus relaciones, tu trabajo, tus decisiones diarias, ¿cómo cambiaría tu mundo? ¿Cómo cambiarías tú? Déjame saber en los comentarios si alguna vez te has enfrentado a una situación donde esta pregunta cambió tu perspectiva. Y si aún no lo has hecho, ¿qué decisión en tu vida actual podría ser transformada si la consideraras ahora mismo? Jesús no solo nos dejó enseñanzas profundas, nos dejó un ejemplo vivo. Su vida fue un reflejo perfecto del amor y la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo se ve eso en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos caminar en sus pasos hoy? Imagina que estás en medio de un conflicto con un amigo o un familiar. La reacción natural podría ser responder con enojo, defender tu punto de vista con dureza o incluso cortar la relación. Pero si pausas por un momento y te preguntas, ¿qué haría Jesús en esta situación?, la respuesta será muy diferente. Jesús buscaría la reconciliación, hablaría con verdad pero con amor, escucharía con paciencia y extendería gracia, incluso cuando no fuera merecida. Él eligió el camino del perdón en la cruz, orando por aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ahora piensa en tu vida. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Una conversación difícil que podrías abordar con más compasión. ¿Un acto de bondad que has postergado? Vivir preguntándonos, ¿qué haría Jesús?, no significa que siempre será fácil. De hecho, a menudo será lo más difícil.
Pero es precisamente en esos momentos donde encontramos el verdadero significado de seguirle. Comparte en los comentarios un momento en el que hayas elegido actuar de manera diferente al recordar el ejemplo de Jesús. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Alguna vez has intentado amar a alguien que parecía imposible de amar? Esa persona que te ha herido, que te ha traicionado o que simplemente no muestra gratitud por tu bondad. Ahora, imagina que Jesús está a tu lado, observando cada reacción, cada pensamiento. ¿Qué haría Él en esa situación? Jesús nos enseñó el amor incondicional, ese que no depende de cómo nos traten, sino de quiénes somos en Él. En Mateo 5:44, Él dijo: «Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen». ¿Cuán radical es este mandamiento? No se trata solo de un acto de bondad superficial, sino de un cambio profundo en el corazón. Pensemos en la cruz. Mientras los clavos atravesaban sus manos, mientras era escupido y ridiculizado, ¿qué hizo Jesús? Oró por sus verdugos. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Aquí encontramos el estándar más alto del amor. No un amor que espera algo a cambio, sino uno que da incluso cuando recibe rechazo. ¿A quién te está llamando Jesús a amar hoy, sin condiciones? Tal vez es un familiar difícil, un colega complicado o incluso tú mismo. A veces somos nuestros críticos más duros. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si aplicaras este principio. ¿Cuánto beso innecesario dejarías atrás si eligieras perdonar en lugar de guardar rencor? Jesús no solo nos muestra el camino, Él camina con nosotros mientras aprendemos a amar así. Hoy, identifica a una persona con la que tengas una relación tensa. Ora por ella genuinamente y da un paso práctico hacia el perdón o la reconciliación. No porque sea fácil, sino porque es lo que haría Jesús. En sus pasos, ¿qué haría Jesús? No es solo una pregunta, es una invitación a transformar tu corazón. Imagínate por un momento estar frente a la persona que más te ha herido. ¿Qué sentirías? ¿Rabia, dolor, deseo de justicia? Ahora piensa en Jesús colgado en la cruz, viendo a quienes lo traicionaron, lo humillaron, lo crucificaron. Y aún así, Él dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. ¿Cómo es posible un amor así? ¿Cómo puede alguien ofrecer perdón en medio del dolor más profundo? La respuesta está en el corazón mismo de Jesús. Su ejemplo nos muestra que el perdón no es una debilidad, sino un acto de poder espiritual inmenso. Cuando nos preguntamos, ¿qué haría Jesús? Una de las respuestas más claras es: Él perdonaría, no porque sea fácil, sino porque el perdón libera. Libera al que ofende y más aún al que ha sido ofendido. Reflexiona por un instante. ¿A quién necesitas perdonar hoy? No se trata de justificar el daño recibido, sino de liberar tu corazón del peso del rencor. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Jesús nos llama a perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo 18:22, lo que significa un perdón ilimitado, constante, que fluye desde un corazón transformado por su amor. Imagina cómo cambiaría tu vida si comenzaras a perdonar como Jesús. Imagina relaciones restauradas, corazones sanados, almas libres. Esa es la promesa del poder transformador del perdón. Te invito a que en los comentarios compartas cómo el perdón ha impactado tu vida o qué desafíos enfrentas al tratar de perdonar. Juntos podemos crecer en este camino de fe, aprendiendo cada día a vivir como Jesús vivía. ¿Alguna vez te has sentido indigno de algo? O quizás has luchado con el orgullo sin querer humillarte ante los demás. El mundo nos enseña que ser grande significa ser servido. Jesús, en cambio,
nos muestra que la verdadera grandeza está en servir. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 13:14-15. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, tomó una toalla y se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Imagínate esta escena. Los pies en aquel tiempo estaban sucios, polvorientos por los caminos de tierra. Lavar los pies era tarea de un siervo, no de un maestro. La enseñanza oculta detrás de este acto. Pedro, en su incredulidad, se resistió. «Tú no me lavarás los pies jamás». Juan 13:8. Pero Jesús le respondió algo impactante. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Jesús no solo estaba lavando pies físicos, sino dando una lección profunda. Para tener parte con Él, necesitamos permitirle que nos limpie, nos transforme y nos enseñe a servir a los demás. ¿Cómo aplicar esta lección en tu vida? 1. Aprende a servir sin buscar reconocimiento. Jesús lavó los pies sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas veces has hecho algo esperando ser recompensado? 2. Deja que Jesús lave tu corazón. Pedro pensó que solo sus pies necesitaban limpieza, pero Jesús le mostró que la limpieza espiritual es más profunda. ¿Has permitido que Cristo limpie tu vida de orgullo, resentimiento o temor? 3. Sirve incluso a aquellos que te han fallado. Jesús lavó los pies de Judas aún sabiendo que lo traicionaría. Eso nos muestra que el servicio cristiano no depende de cómo los demás nos traten, sino de nuestra obediencia a Dios. Si el mismo Hijo de Dios se humilló para servir, ¿qué nos impide hacerlo también? Comenta abajo. Señor, enséñame a servir con humildad. Escribe esto en los comentarios como una declaración de fe y deja que Dios transforme tu corazón para vivir como Jesús. En el próximo bloque, descubriremos un momento clave donde Jesús enfrentó la tentación y cómo sus pasos nos guían a la victoria sobre nuestras propias luchas diarias. No te lo pierdas. ¿Alguna vez has sentido que las tentaciones son demasiado fuertes para resistir? ¿Te has preguntado cómo vencer los deseos que te alejan de Dios? Jesús nos mostró el camino. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde enfrentó el ataque directo del enemigo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde por 40 días fue tentado por el diablo. Lucas 4:1-2. Imagínalo, 40 días sin comer en un lugar árido, sin compañía humana, solo él y el enemigo cara a cara. Satanás intentó aprovechar su debilidad física para hacerlo caer, pero Jesús resistió. Las 3 estrategias del enemigo y la respuesta de Jesús. 1. La tentación del hambre, deseos de la carne. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Jesús responde con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Cuántas veces has sido tentado por necesidades físicas, emociones descontroladas o deseos que parecen inofensivos, pero que pueden alejarte de Dios? Dato 2. La tentación de la gloria y el reconocimiento. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Lucas 4:9-10. Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:12. ¿Cuántas veces el deseo de reconocimiento o poder nos hace tomar decisiones impulsivas sin consultar a Dios? 3. La tentación del poder y la riqueza. Todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Jesús responde con autoridad:
Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. El enemigo aún ofrece riquezas, placer y poder a cambio de comprometer nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a decir no como Jesús, el arma secreta para vencer la tentación? Cada vez que el diablo atacó, Jesús no discutió ni argumentó, respondió con la palabra de Dios. La Escritura es nuestra mayor defensa contra el enemigo. ¿Cuánto tiempo pasas en ella cada día? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la palabra para resistir, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Comenta abajo. Voy a vencer con la palabra de Dios. Escribe esto en los comentarios y comprométete a usar la Escritura como tu arma contra la tentación. En el próximo bloque, veremos otro momento clave en la vida de Jesús. Cómo Él amó y restauró a los rechazados, y cómo podemos seguir su ejemplo en nuestras relaciones diarias. No te lo pierdas. ¿Alguna vez te has sentido ignorado, rechazado o indigno de amor? ¿Has pensado que tu pasado te impide acercarte a Dios? Jesús caminó entre los despreciados, los olvidados por la sociedad, aquellos que nadie quería cerca. Pero aquí su amor rompió todas las barreras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. Jesús tocó a los intocables. La ley prohibía a los leprosos acercarse a las personas. Eran considerados impuros, apartados de la sociedad y de la vida religiosa. Pero un día, un hombre con lepra se atrevió a romper las reglas y se postró ante Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8:2. Jesús pudo haber sanado con solo una palabra, pero hizo algo impensable. Extendió su mano y lo tocó. ¿Cuántas veces nos sentimos impuros, avergonzados por nuestros errores, como si no mereciéramos el amor de Dios? Pero Jesús no nos rechaza. Él nos toca, nos sana y nos restaura. Jesús restauró a los marginados. Los cobradores de impuestos eran despreciados por el pueblo. Eran vistos como traidores, corruptos y pecadores sin esperanza. Sin embargo, Jesús vio algo más en ellos. Levi hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lucas 5:29. Tal vez la gente te ha juzgado por tu pasado, pero Jesús te llama por tu futuro. Él no ve lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser en sus manos. Jesús defendió a las mujeres despreciadas. En aquella época, las mujeres tenían pocos derechos y las adúlteras eran condenadas a muerte. Pero cuando trajeron ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, esperando que la condenara, Él hizo algo inesperado. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7. 1-1, los acusadores se fueron. Jesús entonces la miró con misericordia y le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Jesús no minimiza el pecado, pero nos ofrece una nueva oportunidad. Él no nos condena, sino que nos llama a una vida transformada. ¿Te has sentido alguna vez como estos personajes? Jesús no se aleja de los rechazados, Él los restaura. Jesús me ama tal como soy, pero me transforma para ser más como Él. Escribe esto en los comentarios y declara que tu identidad no está en tu pasado, sino en Cristo. En el próximo bloque, exploraremos el momento en que Jesús mostró su compasión más profunda, cuando lloró por nosotros y nos enseñó el verdadero significado del amor. No te lo pierdas. ¿Dios realmente siente nuestro dolor? ¿Puede Jesús entender
el sufrimiento que llevamos dentro. A veces nos sentimos solos en nuestro dolor, como si nadie pudiera comprender lo que pasa en nuestro corazón. Pero hay un momento en la Biblia donde Jesús nos muestra que Él no solo ve nuestro sufrimiento, sino que lo siente profundamente. Jesús lloró. Juan 11:35. Estas dos palabras forman el versículo más corto de la Biblia, pero contienen una de las verdades más profundas del Evangelio. Dios llora con nosotros. El dolor de Marta y María. Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto. Sus hermanas Marta y María estaban destrozadas por la pérdida. Cuando Jesús llegó, Marta le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro en pocos minutos, pero aún así se conmovió por el sufrimiento de ellas y lloró. A veces nos preguntamos: «Señor, ¿por qué no llegaste antes? ¿Por qué permitiste este dolor?». Pero la historia de Lázaro nos muestra que Dios nunca llega tarde, aunque no entendamos sus tiempos. Jesús llora con nosotros. Jesús no es un Dios distante. Él es un Salvador que camina con nosotros en nuestro sufrimiento. Cuando pasamos por pérdidas, traiciones o momentos de desesperanza, Él está ahí, sintiendo cada lágrima que derramamos. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. Tal vez hoy tu corazón esté pesado, lleno de tristeza, pero quiero recordarte que Jesús está más cerca de lo que crees. Decín: la resurrección de Lázaro, la esperanza que nunca muere. Después de llorar con Marta y María, Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y dio una orden que desafió toda lógica: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. Y el muerto volvió a la vida. Hay situaciones en tu vida que parecen muertas, sueños que crees que nunca se cumplirán, heridas que sientes que nunca sanarán. Pero Jesús tiene el poder de resucitar lo que tú creías perdido. Comenta abajo: Jesús llora conmigo, pero también me da esperanza. Escribe esto en los comentarios y declara que tu dolor no es el final de la historia. En el próximo bloque vamos a profundizar en la mayor enseñanza de Jesús sobre el perdón. Cómo amar incluso a nuestros enemigos. No te lo pierdas. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te traiciona o te hiere profundamente? ¿Es posible amar a quienes nos han hecho daño? El corazón humano clama por justicia. Cuando somos heridos, todo en nosotros quiere rechazar, condenar y devolver el golpe. Pero Jesús nos enseñó algo que va contra la lógica del mundo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. El amor que desafía la naturaleza humana. Los fariseos enseñaban: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Jesús rompió esa mentalidad, mostrando que el amor cristiano no tiene límites. Si amas solo a quienes te tratan bien, ¿qué diferencia hay entre tú y el mundo? Si solo bendices a los que te bendicen, ¿cómo brillas como luz de Cristo? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:46. Jesús no nos llamó a vivir como todos los demás. Nos llamó a amar como Él ama, el ejemplo de Jesús en la cruz. El mayor acto de amor en la historia fue cuando Jesús fue crucificado. Lo escupieron, lo golpearon, lo insultaron,
y en lugar de condenar a sus verdugos, Él oró por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿qué excusa tenemos nosotros para no perdonar? Perdonar no es aprobar, es liberar. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron. Significa liberarte de la prisión del rencor. Pasos para amar a tus enemigos. 1. Ora por ellos. Aunque no lo sientas, empieza a orar por esa persona. 2. Libera el deseo de venganza. Deja que Dios sea el juez, no tú. 3. Actúa con amor. Trata a esa persona con la gracia que Dios te dio. Comenta abajo: el amor de Jesús es más fuerte que mi dolor. Declara en fe que el amor de Cristo será más grande en tu vida que cualquier herida. En el próximo bloque, exploraremos el poder de la fe para mover montañas y transformar vidas. No te lo pierdas. ¿Has sentido que algunos problemas en tu vida son imposibles de superar? ¿Te has preguntado si tu fe es suficiente para ver milagros? Todos enfrentamos montañas en nuestra vida. Enfermedades, crisis familiares, problemas financieros, sentimientos de soledad o desesperanza. Pero Jesús nos dejó una clave poderosa para vencerlas. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. El poder de la fe verdadera. Jesús no nos dijo que tuviéramos una fe enorme, sino una fe genuina, aunque sea pequeña como un grano de mostaza. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién confías. ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En tu fuerza, en otras personas o en Dios? ¿Qué montaña necesitas mover en tu vida hoy? Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Ejemplos de fe que transformaron vidas. Abraham creyó en la promesa de Dios cuando todo parecía imposible. Moisés enfrentó al faraón con una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Pedro por eso caminó sobre el agua porque puso su mirada en Jesús. El problema no es la dificultad de la montaña, sino en quién pones tu fe. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable? 1. Alimenta tu fe con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Romanos 10:17. 2. Ora. Y con confianza, cree que Dios escucha y actúa. 3. Da pasos de fe. Actúa como si la respuesta ya estuviera en camino. 4. No te rindas. La fe perseverante ve milagros. Jesús nos llama a creer más allá de lo que vemos. Si hoy enfrentas una montaña, declara con fe que Dios tiene el poder para moverla. Comenta abajo: mi fe moverá montañas. Haz esta declaración y comienza a ver a Dios actuar en tu vida. En el próximo bloque, descubriremos el secreto del gozo en medio de las pruebas. Dios tiene algo poderoso para ti. ¿Cómo es posible tener paz y gozo en medio del sufrimiento? ¿Cómo enfrentar la adversidad sin perder la fe? Todos hemos pasado por momentos oscuros, temporadas de lucha y dolor. Pero hay un secreto que muchos no comprenden. El gozo no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-3. El gozo que no depende de las circunstancias. El mundo nos dice que la felicidad depende de lo que tenemos, de que todo salga bien. Pero Jesús nos enseña que hay un gozo más profundo, un gozo que viene de saber que Dios está obrando
incluso en las pruebas. ¿Cuántas veces has permitido que las dificultades roben tu paz? ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en el problema, confiaras en que Dios tiene un propósito? El gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Ejemplos de gozo en la prueba. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, adoraron a Dios en la cárcel. Como resultado, Dios hizo un milagro y las puertas de la prisión se abrieron. Hechos 16, 25, 26. Job perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Al final, fue restaurado y bendecido doblemente. Jesús soportó el sufrimiento de la cruz por el gozo puesto delante de él. Hebreos 12:2. El gozo no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está contigo en medio de ellos. ¿Cómo encontrar gozo en medio de las pruebas? 1. Mantén una perspectiva eterna. Lo que vives hoy no se compara con la gloria venidera. Romanos 8:18. 2. Llénate de la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. 3. Agradece en todo momento. La gratitud cambia tu perspectiva. 1 Tesalonicenses 5:18. 4. Recuerda que Dios está en control. Nada escapa de su mano. Si hoy estás atravesando una prueba, recuerda que Dios usa cada dificultad para fortalecer tu fe y acercarte más a Él. Comenta abajo: el gozo del Señor es mi fortaleza. Declara esta verdad y experimenta la paz sobrenatural que solo Dios puede dar. En el próximo bloque, descubriremos cómo confiar en Dios cuando todo parece perdido. No te lo pierdas. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se derrumba y no hay salida? ¿Cómo confiar en Dios cuando todo parece estar en contra, cuando las tormentas de la vida golpean con fuerza, la duda y el miedo intentan invadir nuestro corazón? Pero hay un secreto poderoso que Jesús nos enseñó: confiar en Dios, aun cuando no vemos la salida. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. El mayor desafío: confiar en la oscuridad. No es difícil confiar en Dios cuando todo va bien. El verdadero desafío es creer cuando no entendemos el propósito del dolor. Pedro caminó sobre las aguas cuando fijó su mirada en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se dejó llevar por el miedo. Mateo 14, 29, 30. Abraham recibió la promesa de un hijo en su vejez. Esperó años sin ver señales, pero siguió creyendo. Y Dios cumplió su promesa. Job perdió todo, pero en medio de su dolor dijo: aunque Él me mate, en Él confiaré. Job 13:15. Dios ve el panorama completo. Aun cuando no entendemos, Él sigue en control. ¿Cómo confiar en Dios en medio de la incertidumbre? 1. Recuerda sus promesas. Dios no miente. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Números 23:19. 2. Ora y entrega tus cargas. No lleves el peso solo. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. 3. Rodéate de su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. 4. Suelta el control. No tienes que entenderlo todo. Solo confía. Si hoy sientes que todo está perdido, recuerda que Dios sigue obrando en el silencio. Tu historia aún no ha terminado. Comenta abajo: Señor, en ti confío, aun cuando no entiendo. Escribe esta frase como un acto de fe y entrega total a Dios. En el próximo bloque, descubriremos cómo los planes de Dios siempre superan nuestras expectativas. No te lo pierdas. ¿Alguna vez has sentido que tus planes no se cumplen como esperabas? ¿Has pensado que Dios te ha cerrado puertas sin razón? Es frustrante cuando nuestras expectativas se desmoronan. Soñamos con algo,
trabajamos por ello, oramos y de repente todo se cae. Pero, ¿y si te dijera que cada puerta cerrada por Dios es en realidad una protección o una preparación para algo mucho mayor? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Dios no te está negando bendiciones, te está guiando hacia lo mejor. Muchas veces oramos pidiendo algo que creemos que es bueno para nosotros, pero Dios ve lo que hay más adelante. Él sabe lo que realmente necesitamos. Ejemplos bíblicos de la perfecta voluntad de Dios. José soñó con grandeza, pero terminó siendo vendido como esclavo. Años después, se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a su pueblo del hambre. Moisés quería liberar a su pueblo, pero tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de estar preparado para guiar a Israel. Pablo quería predicar en Asia, pero Dios lo envió a Europa, donde el Evangelio impactó a todo el mundo occidental. Dios no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas. ¿Cómo aceptar los planes de Dios? 1. Ora con humildad. No le digas a Dios qué hacer, pídele que te muestre su voluntad. 2. Confía en los tiempos de Dios. Lo que hoy parece un fracaso, mañana será un testimonio. 3. Mira hacia atrás y recuerda. Las veces que Dios te cerró puertas, ¿acaso no abrió otras mejores? 4. Suelta el control. Acepta que Dios sabe más que tú y que Él jamás te llevará a la ruina, sino al propósito. Si hoy te sientes frustrado por algo que no salió como esperabas, recuerda esto. Dios no está en tu contra. Él está a tu favor. Confía en sus planes, porque son mejores que los tuyos. Comenta abajo: Señor, acepto tus planes, porque sé que son mejores que los míos. Declara esto con fe y permite que Dios haga su obra en tu vida. En el próximo bloque, descubriremos la clave para recibir la provisión divina en tiempos de escasez. No te lo pierdas. ¿Qué haces cuando sientes que te falta todo? ¿Cómo confiar en Dios cuando parece que no hay salida? La escasez, ya sea financiera, emocional o espiritual, puede hacernos sentir abandonados. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en la falta donde Dios muestra su mayor poder? La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios provee a su pueblo cuando todo parece perdido. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios es tu fuente inagotable. La provisión de Dios no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega. Cuando confiamos en Él, nos damos cuenta de que no dependemos de nuestro trabajo, de otras personas o de nuestras propias fuerzas, sino de su mano poderosa. Ejemplos bíblicos de la provisión de Dios. Elías y la viuda de Sarepta. Primero Reyes 17:8-16. Cuando la sequía trajo hambre, Dios multiplicó la harina y el aceite para que nunca faltara. Los israelitas en el desierto. Éxodo 16. Dios envió maná del cielo cada día, mostrando que Él nunca abandona a su pueblo. Jesús y la multiplicación de los panes y peces. Mateo 14:13-21. Con apenas unos pocos alimentos, Jesús alimentó a miles, enseñándonos que lo poco en las manos de Dios se convierte en abundancia. Dios no solo te da lo que necesitas, sino que lo multiplica. ¿Cómo vivir en la provisión de Dios? 1. No te enfoques en la falta, sino en la fidelidad de Dios. La escasez no define tu futuro, Dios sí. 2. Sé obediente y fiel. La viuda de Sarepta compartió su última comida y Dios la bendijo. Con provisión continua. 3.
Aprende a depender de Dios, no de los recursos humanos. La verdadera seguridad no está en el dinero o en un trabajo, sino en aquel que provee todo. 4. Agradece en todo momento. La gratitud desbloquea bendiciones. Cuando confías en Dios y agradeces aún en la escasez, estás demostrando fe. Si hoy te sientes en escasez, no temas. Dios es tu proveedor y nunca te dejará sin lo necesario. Él abrirá caminos donde no los hay y te dará más de lo que imaginas. Comenta abajo: Dios es mi proveedor y en Él confío. Declara esto en fe y observa cómo la provisión de Dios se manifiesta en tu vida. En el próximo bloque, descubriremos la gran revelación que puede transformar tu vida y prepararte para lo que Dios tiene para ti. No te lo pierdas. Riqueza está en seguir los pasos de Jesús. ¿Qué pasaría si descubrieras que la mayor riqueza no es material, sino espiritual? ¿Y si todo lo que has estado buscando en este mundo ya ha sido provisto por Dios? En este punto del estudio, hemos visto cómo Dios es nuestro proveedor y cómo nos llama a confiar en Él en tiempos de escasez. Pero ahora viene una revelación más profunda. La mayor provisión que Dios nos ha dado es su presencia, su amor y su propósito eterno. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21. El verdadero tesoro está en Cristo Jesús. Nos enseñó que el problema no es el dinero, sino dónde está nuestro corazón. Podemos tener abundancia material y estar vacíos por dentro, o podemos vivir con lo justo pero estar llenos de paz y gozo en el Señor. Ejemplos bíblicos que nos revelan el verdadero tesoro. El joven rico, Mateo 19, 16, 22. Tenía mucho dinero, pero no quiso soltarlo para seguir a Jesús. ¿Cuántos hoy en día sacrifican su relación con Dios por riquezas pasajeras? Pablo y su contentamiento, Filipenses 4, 11, 13. Aprendió a estar satisfecho tanto en la abundancia como en la escasez, porque su fortaleza venía de Cristo, no de las circunstancias. María y Marta, Lucas 10, 38, 42. Marta estaba preocupada por las cosas materiales, mientras que María entendió que lo más importante era sentarse a los pies de Jesús y escuchar su voz. Jesús nos muestra que la vida abundante no se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto confiamos en Dios. ¿Cómo enfocar nuestra vida en los tesoros celestiales? 1. Busca primero el reino de Dios. Mateo 6:33 nos dice que si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos dará todo lo que necesitamos. 2. Suelta lo que te ata a este mundo. Si algo te impide seguir los pasos de Jesús con libertad, es momento de entregárselo a Él. 3. Haz de la comunión con Dios tu mayor tesoro. Pasa tiempo en oración, en la palabra y en la presencia del Señor. Eso es lo único que realmente llena el alma. 4. Sé generoso con lo que tienes. La verdadera riqueza es compartir con los demás. Cuando damos con amor, reflejamos el corazón de Cristo. Si hoy perdieras todo lo material, seguirías sintiéndote rico en Cristo. Esta es la gran prueba de fe. Jesús nos llama a confiar plenamente en Él, a soltar nuestras preocupaciones y a vivir en la certeza de que nuestra verdadera riqueza está en su amor y en la eternidad con Él. Comenta abajo: mi mayor tesoro está en Cristo y en seguir sus pasos. Haz esta declaración en fe y permite que Dios alinee tu corazón con sus propósitos. Los pasos de Jesús hasta el final. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? Es
¿Solo creer en Él o implica algo más profundo? Muchos dicen ser cristianos, pero pocos están dispuestos a caminar en obediencia total a lo que Jesús enseñó. Seguir a Cristo no es solo aceptar su mensaje, sino vivirlo día a día, aun cuando el camino sea difícil. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El camino angosto, que pocos quieren tomar. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. Dijo que el camino sería angosto y que pocos lo encontrarían. Ejemplos de obediencia en la Biblia. Abraham obedeció y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, creyendo en la fidelidad de Dios. Moisés dejó la comodidad del palacio de Egipto para guiar al pueblo de Dios. Pedro, Juan y los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen seguir a Jesús, pero no obedecen? Jesús nos advierte en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Seguir a Jesús no es solo palabras, sino una vida de obediencia radical. ¿Cuál es el mayor secreto del Evangelio? ¿Por qué algunos viven llenos del poder de Dios mientras otros permanecen estancados? Aquí está la gran revelación. Seguir los pasos de Jesús es rendirse completamente a Él. No se trata de una religión, sino de una relación real, profunda y transformadora con Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. El secreto que muchos no conocen. Muchos creen que ser cristiano es solo asistir a la iglesia, leer la Biblia y orar. Pero el verdadero poder de Dios se manifiesta cuando rendimos todo a Él. Si tu vida cristiana se siente estancada, es posible que aún haya áreas que no has rendido a Dios. ¿Cómo vivir una vida realmente transformada? 1. Rinde tus planes y sueños a Dios. No se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere para ti. 2. Entrega tus debilidades. Jesús quiere transformar tus luchas en testimonios. 3. Decide caminar en santidad. No podemos seguir los pasos de Jesús y vivir como el mundo. 4. Confía en Dios, aunque no entiendas todo. La fe verdadera es confiar sin ver. La mayor transformación ocurre cuando dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para Cristo. Ahora llegamos al último bloque. Prepárate para un llamado a la acción que cambiará tu caminar con Dios. Has llegado hasta aquí porque Dios te está llamando a algo mayor. ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso y vivir completamente para Él? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. No basta con escuchar, es hora de actuar. Toma decisiones. Hoy, comprométete a seguir los pasos de Jesús cada día. Perdona a quienes te han herido. Ora y entrega tu vida a Dios de nuevo. Busca más de su presencia y de su palabra. Comenta abajo, decido seguir los pasos de Jesús, sin mirar atrás. Esta declaración es un pacto con Dios. Hazlo con fe y deja que el Espíritu Santo transforme tu vida. Ahora mismo, dale me gusta a este video para que más personas reciban este mensaje. Suscríbete y activa la campana para más estudios bíblicos profundos. Comparte con alguien que necesita esta palabra. Tómate un momento en silencio. Cierra tus ojos y habla con Dios. Este es tu momento con Él. No apagues el video hasta que termine la música. Siente la paz de su presencia. Que el amor y la paz de Cristo llenen tu vida. Nos vemos en el próximo estudio.